tu primer comentario, Jonathan. ¿Qué te pareció esta aprobación? ¿Cuáles son tus reflexiones? Mira, en el contexto en la que se ha venido manejando, te lo voy a decir así, Javier, y al auditorio. Como dijeron, lo aprobaron al vapor, en la madrugada mientras dormimos, como ladronzuelos actúan los que se dicen representantes populares. Sin duda, como decía bien Gerardo, es un discurso de parte del Ejecutivo vacío, sin fundamento, de mucha simulación, puesto que, como tú ahorita comentabas, a principios de los 90 nos dijeron que las privatizaciones nos iban a beneficiar. Ejemplíficamente, por ejemplo, el de Telmex, nos dijeron que nos iba a dar una empresa que nos iba a beneficiar con la mejor línea telefónica. Pero ¿qué originó en realidad esa privatización? A uno de los hombres más ricos del mundo, en un país donde hay 75 millones de pobres, y donde tenemos en México uno de los servicios telefónicos más caros y de peor calidad de la OCDE, o sea, a nivel mundial. Uh-huh. Es algo triste, es algo alarmante, en donde la sociedad tiene que buscar, informarse y detener, porque estas cosas ya lo vimos, los que se dicen representantes populares no lo van a detener. Parece que están cooptados por intereses personales, por intereses privados, no públicos, no sociales. Quisiera comentar, fíjate, me parece importante porque leía y escuchaba a David Penchina, el senador, que decía que iba a ser de beneficio social esta reforma, que iba a impulsar a México, que iba a haber más dinero, que dónde se privatizaba, que dónde decía. Bueno, fíjate, en el dictamen de reforma energética que aprobó el Senado y que mandaron a la Cámara de Diputados, que ya también aprobaron por votos mayoritarios, hay que decirlo, del Partido de la Revolución Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido Verde, porque son mayoría cuando se juntan. Dice, fíjate, son 300 páginas y yo sé que da una flojera tremenda leer 300 páginas, pero de la página 212 a la 215 es donde habla sobre los contratos de producción compartida. Entonces, en la página 213, párrafo 5, fíjense lo que dice. Así, la letra. Dice, en los contratos de producción compartida, las empresas pueden registrar como activos, para efectos contables, las reservas de crudo. Así es. Entonces, cuando preguntan, ¿dónde se dice que se va a privatizar? Aquí, ellos lo escribieron. Y a diferencia de las palabras que se las lleva el viento, las letras escritas no se las lleva fácil el viento, y menos cuando es para modificar la Constitución. El artículo más importante de la Constitución, uno de los más importantes, donde hubo una revuelta zapatista, una revuelta villista, que defendían y que exigían que se respetara lo que era de la nación. Y además, cientos, si no es que miles de movilizaciones campesinas a lo largo de todo un siglo por exigir la entrega de la tierra. Exacto. Fíjate, en los contratos de producción compartida, las empresas, está hablando de empresas privadas, porque Pemex deja de tener partido. Entonces, las empresas pueden registrar como activos, para efectos contables, las reservas de crudo. O sea, activos, ganancias de ellos con nuestro crudo. Aquí se está manipulando para que un recurso que no es renovable de una nación venga a ser ganancia de una empresa privada. Entonces, que lo declare como parte de sus activos. Como parte de sus activos. Es una cosa que trae impotencia, trae enojo, y que tenemos que concientizar a la gente. Porque el PRD, por ejemplo, ahorita presentó 1.700.000 firmas para una consulta ciudadana. Pero la consulta ciudadana, por la reforma política que acaba de ser aprobada, no va a ser factible para esta reforma, que es la madre de las reformas de Enrique Peña Nieto. No va a ser factible, porque la consulta popular que acaban de aprobar en la reforma política dice que no se puede llamar a consulta popular cuando es una modificación a la Constitución. Así es. Sí. Y se ufanó Fabio Beltrones de que esta consulta se podía realizar, pero a modificaciones constitucionales, sí. ¿No? Era obvio que realmente la estrategia de mala fe, ¿verdad?, dolosa del gobierno de Peña Nieto estribaba, como ya lo comentamos en ocasiones anteriores, Javier, que resulta aplicable también a la reforma energética y política, en que se modificó la ley de amparo
para establecer que era improcedente el amparo en contra de procedimientos y reformas a la Constitución Federal. Así es. Entonces, la jugada es muy obvia, ¿verdad? Vamos a incrustar todo lo que podamos en la Constitución, puesto que no va a ser impugnable. Exacto. Ahora, la cuestión es que también quisiera comentarlo. Aunque yo también pensaba hacer un comentario, pero qué bueno que ya lo anotó Jonathan en el siguiente sentido. Ahorita la estrategia legislativa es tan burda, tan denigrante, tan ofensiva, como dice Jonathan, que realmente ofende el sentido común ya no de nosotros, sino de toda la gente. Se están manejando, bueno, esa es la moda legislativa ahora, se está manejando o se está distorsionando de manera dolosa y burda el significado gramatical de las palabras. Primeramente, en la Constitución, en el artículo 27 y 28, se habla de que no las actividades estratégicas del país no son sujetos de concesión. Pero abajito dice que sí se podrán celebrar contratos con empresas privadas. Pues es una especie de concesión. Claro. O sea, no me cabe a mí, ya como abogado, ¿cómo puedes tú distorsionar esa palabra? Licencias además, sí, para sí. meter en esa misma categoría, ¿no? De contratos y licencias a las empresas privadas. Sí, pero la cuestión es precisamente que estás distorsionando el sentido lógico y gramatical de las palabras. Entonces, acuérdate que la vez pasada platicábamos también de que en materia electoral se estableció ahí un parrafito que yo todavía no lo entiendo a comprender. ¿Cómo es posible que el texto constitucional sea tan ambiguo, tan denigrante, y que aún así no podamos nosotros, ciudadanos, impugnarlo a través de los medios que es, como sería el amparo en este caso? Digo, es un total estado de indefensión, es una burla descarada por parte del gobierno llegar a esos extremos en la que realmente, como lo comentamos antier, no nos queda otra más que irnos a la revolución. Ándale, Gerardo Cortinas Murra dice que ya no hay más instrumentos jurídicos al alcance de los mexicanos. Pero mire, quiero decirles que las modificaciones que se realizaron en estos días, las modificaciones son a 3 artículos constitucionales: al artículo 25, al artículo 27 y al artículo 28. El artículo 25 tenía sentido cambiarlo porque este es el que describía las características de las empresas del Estado. Y ahora, con la modificación que le hacen, entonces la creación de las empresas productivas del Estado, así se llama ahora, así se van a llamar Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Entonces tenía sentido modificar el artículo 27 constitucional, que ahora establece así que el sector público, en uno de los párrafos, el párrafo modificado, dice que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28. Párrafo tal. Hay que tener presente esta modificación, las que establezcan el artículo 28, y ahorita vamos a darle lectura al párrafo señalado del artículo 28, ya modificado, porque ahí se excluye, para considerar las estratégicas, se excluye a los hidrocarburos y a la electricidad. Y entonces, por eso es que, manteniendo siempre el gobierno federal, dice el artículo 27, ahora vigente ya, el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Esto no existía. No hablaba de este concepto de empresas productivas del Estado, y esta es la modificación. Tratándose de las actividades que se refiere el artículo 28 de esta Constitución en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburo, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, así, y determinará las demás actividades que podrán realizar. Aquí esto tiene sentido, la modificación y la observación que hacía al inicio de su intervención Jonathan, porque una parte esencial de una ley que se modifica, un articulado que se modifica, es la exposición de motivos. Claro. Sí. Es parte, no se crea que es una parte secundaria, marginal de la modificación que se pretende, sino que por ley
tiene que establecerse y irlos considerando los argumentos que los fundamentos de la reforma. Los fundamentos que sustenten la modificación que se Así pretende. es. Y luego debe existir congruencia entre la exposición de motivos y el articulado. Así es. Porque realmente una de las cuestiones que siempre discutimos, en la que yo apoyaba a López Obrador, a Cuauhtémoc Cárdenas, era en el sentido de que para hacer toda esta privatización no era necesario reformar la Constitución. Simplemente establecer de que ya realmente la explotación, porque ese es uno de los argumentos de la reforma, Claro. de que se reconoce entre comillas que Pemex es en todo el mundo la única empresa paraestatal que sufre los riesgos de la explotación petrolera. Digo, pues que no estamos hablando de riesgos, porque la misma exposición de motivos es muy clara al establecer que esa reforma constitucional, Javier, se basa con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, hay una notoria incongruencia. ¿Cómo me estás tú diciendo que va a haber más ingresos a largo plazo si les vas a estar pagando a las empresas privadas con bienes propiedad de la nación? Con las utilidades que Claro. tú antes tenías. Sí, Y sí. ahora les estás compartiendo. Ahora la estás compartiendo, le digo, entonces, ¿dónde está? O sea, haz de cuenta una empresa, un negocio particular. Tú lo quieres expandir, tienes que contratar más personal. Obviamente vas a tener que reducir el rango de beneficios con tal de que la empresa crezca, ¿verdad? Así es. Pero totalmente ya estás compartiendo las ganancias, porque al contratar más personal, pues le vas a tener que estar pagando. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con los comentarios de Gerardo Cortinas Murra, que aquí lo acabo de cortar. Y luego también con los de Jonathan. Claro. Al regreso, le continuamos.